Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora que me estés viendo. Voy a compartir con ustedes otro estudio de la palabra de Dios. En esta hora está basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, de los versículos 1 al 15. Dice así la palabra de Dios. Cuando el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque en realidad Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Le era necesario pasar por Samaria, así que fue a una ciudad llamada Sicar, la cual está junto a la heredad que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de José, y como Jesús estaba cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Eran casi las 12 del día. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo, así que, ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Hasta ahí la palabra de Dios. Bueno, es una observación. No solamente voy a usar versículos de este pasaje, sino algunos otros de este mismo capítulo, Juan 4. Bueno, y el mensaje o el estudio de hoy se llama No tendrás sed jamás. No tendrás sed jamás. Bueno, y en este pasaje vamos a tocar tres puntos. El primero, Jesucristo siempre tiene un propósito. Bueno, punto número 2, Jesucristo se relaciona con los indignos. Y punto número 3, Jesucristo es superior. Bueno, inmediatamente vamos con el primer punto. El primer punto es, Jesucristo siempre tiene un propósito. En esta conversación vemos muy claramente que Jesucristo habla la palabra de Dios, como siempre, habla la palabra de Dios, que Dios le dio el Espíritu Santo en plenitud, que el Padre lo ama y que le ha dado todas las cosas en sus manos y que gobierna todo lo que sucede. Eso es lo que hasta ahora ha dicho Jesucristo en este evangelio. Y en primer lugar, notemos dónde tiene lugar esta conversación, y es en la ciudad de Sicar, una ciudad de Samaria. ¿Por qué Jesucristo estaba allí? Bueno, leamos otra vez el texto. Dice el versículo 1 al 4, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Bueno, hasta allí yo quiero comentar algo. La fama de Jesucristo empezaba a crearle problemas con los escribas y con los fariseos. La pregunta es, ¿le tendría miedo a los fariseos? Ahora que empezaban a estar en contra de él, ¿les tendría miedo? No. Nunca les tendría miedo. A nadie le tendría miedo. No. Y aprendemos que no le tendría miedo porque en el Evangelio mismo de Juan, en el capítulo 10, versículo 18, dice el mismo Señor Jesucristo, miren,
yo voy a poner mi vida, nadie me la va a quitar. Es Juan 10:18. Nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. O sea, para ponerla a morir y resucitar. Y dice, fíjense bien, Juan 10:18 al final. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cuál es el mandamiento? Poner su vida y resucitar. Bueno, entonces, ¿por qué huyó? Porque aquí vemos que estaba en Jerusalén y se vino rápidamente a Samaria porque lo querían, había como un complot ya en contra de él. ¿Por qué huyó? Bueno, aquí se nos explica y en muchas otras partes que la razón es porque aún no había llegado su hora, la hora de morir por nuestros pecados. Le faltaba todavía tiempo, más ministerio que hacer. Y en Juan 7:30, otra vez lo vuelve a decir, Juan 7:30, procuraban prenderle, los judíos, los escribas, procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado la hora. Y en Juan 8:20, nuevamente encontramos lo mismo. Juan 8:20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, en el mero templo, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Bueno, por esta razón, porque no había llegado su hora, huyó a Galilea, porque él estaba en control de la situación, no los fariseos. Además, tenía algo muy importante que hacer. Tenía una cita con la mujer samaritana. Y notemos la frase, era necesario. En Juan 4:4 la encontramos, dice que le era necesario pasar por Samaria. No solo le era necesario pasar por Samaria porque era parte de su recorrido, no, sino porque en el plan divino estaba la salvación de esta mujer adúltera serial y todos los que creyeron en Jesús por medio de ella. Y llegó a la cita puntual. No se adelantó ni se atrasó, nada más llegó puntual, un poquito antes de las 12. Así que las circunstancias no lo obligan a hacer nada. Más bien él controla las circunstancias para sus altos propósitos. Así pues, aprendemos que cuando llegó la hora, al final de su ministerio, cuando llegó la hora, Jesús cumplió con otra cita, la cita con la cruz, con su muerte, para expiar nuestros pecados. Conclusión, Jesucristo siempre tiene un propósito y lo lleva a cabo a tiempo de Él, no de nosotros. Bueno, con eso hemos agotado el punto número 1. Jesucristo siempre hace sus cosas con un propósito. Punto número 2. Jesucristo se relaciona con los indignos. En Juan 4:18 le dijo a la mujer samaritana, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Bueno, era una mujer pecadora, una mujer adúltera. Toda la gente evitaba relacionarse con ella. ¿Por qué creen que fue a las 12 del día? Las mujeres la odiaban por ser quitamaridos. Y los hombres también la odiaban para no tener problemas con sus esposas. La evitaban. Y no era aceptada en el templo porque era pecadora. Lo que querían era explicar la ley lo que le querían era aplicarle a ella la ley de Moisés, apedrearla hasta la muerte. ¿Y por qué no lo hacían? Bueno, porque tendrían que tomarla con las manos en la masa, en el pleno acto de
del adulterio o de la fornicación, en primer lugar, y no lo habían logrado. Y además porque eran samaritanos, todavía tenían una religión mezcla de judaísmo con mezcla de paganismo, y ya casi no estaban regidos por la ley de Moisés. Jesucristo sabía todo esto y vino a salvarla. Por supuesto que también tenía el riesgo de ser lapidada, pero Jesucristo vino a salvarla. En Juan 4:23 dice el Señor Jesucristo: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En otras palabras, Jesucristo estaba diciendo a la mujer: tú puedes ser una de las adoradoras que el Padre anda buscando. Esta es la versión de Juan, el hijo. Esta es la versión en Juan del hijo pródigo, nada más que aquí es la hija pródiga. Ella tuvo el problema de sentirse indigna se sintió. Ahí en Juan 4:9 dice, la mujer samaritana dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Indigna de que Jesucristo estuviera hablando con ella, o ella hablarle a Jesucristo. ¿Por qué había separación entre judíos y samaritanos? Bueno, en la historia pasada, en el año 722 antes de Cristo, los asirios invadieron Samaria, tomaron sus gobernantes. Los samaritanos se mezclaron con los asirios y perdieron su pureza como nación. Y lo más grave es que también hubo un sincretismo religioso, a tal grado que construyeron un templo rival al de Jerusalén, en el monte Gerizim, con otro sistema sacerdotal, y por eso eran considerados apóstatas y heréticos. Bueno, la Biblia nos dice que cuando se encontró Jesucristo, cuando llegó Jesucristo al pozo de José, era la hora sexta, o sea, las 12 del día, a mediodía. Era la hora de la cita. Jesucristo allí puntual. Y Jesucristo envió a sus discípulos a comprar comida a la ciudad de Sicar. A todos los envió a comprar comida de los impuros. Eso no podría ser para un judío, pero con esto Jesucristo rompe todos los tabúes. Él quería quedarse solo con su cita y se sentó en el brocal del pozo a esperarla, y era para que fuera inevitable el encuentro con Jesucristo. Y cuando llegó, le pidió agua de su cántaro, sabiendo que era mujer, que era samaritana, que era impura, que era herética y que era de malísima reputación. Todos los tabúes los rompió. Jesucristo le dice que el Padre la busca para hacerla verdadera adoradora en espíritu y en verdad. En Juan 3:17 dice el Señor Jesucristo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces a la mujer samaritana le quedó claro esto: porque Dios te mandó a su Hijo Jesucristo, el que está junto a ti, frente a ti, para no condenarte, sino para que tú seas salvo por él. Rompió pues todos esos tabúes de todos los siglos o del siglo. Habló con una mujer samaritana, adúltera, herética y de reputación horrible. El único vaso disponible era el de esta mujer. ¿Qué enseñó Jesucristo a sus discípulos que en esos momentos llegaron y lo vieron? ¿Y qué nos enseña a nosotros?
a no ser orgullosos, a no ser racistas, discriminadores, enojones, criticones, avariciosos, mundanos, miedosos. Y lo más importante, Jesucristo está buscando una relación personal con nosotros, aunque no la merezcamos, porque somos indignos. Porque Jesucristo se relaciona con los indignos para salvarlos, para salvarlos. Y en Efesios 2:12 dice así, Efesios 2:12 al 14 dice, ustedes también, hermanos cristianos de Éfeso, ustedes también en otro tiempo estaban sin Cristo, alejados de toda la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, los judíos y los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Eso es la obra que vino a hacer Jesucristo. Y con esto terminamos también el punto número 2, que es Jesucristo se relaciona con los indignos. Y pasamos rápidamente a nuestro último punto, que es Jesucristo es superior. En Juan 4:10 dice Jesucristo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¡Oh, qué promesa del Señor Jesús! Y quiero decirte que no fue hace 2010 años, 2019 años. No, fue también para ti y para mí, para el día de hoy. Si supieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. En otras palabras, Jesucristo le estaba diciendo a la mujer, que Dios te abra los ojos para que sepas con quién estás hablando o quién es el que te está hablando. Te está hablando el Hijo de Dios, el que trae el don de Dios, el que te está ofreciendo en este momento agua viva. Juan 4:11 dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Esta es una imagen de la ceguera espiritual para no reconocer a Jesucristo. Esta es una imagen, este es un modelo de todas las personas que hay en el mundo para no reconocer a Jesucristo, aunque esté junto a ellos, aunque les hable, aunque esté con nosotros, aunque nos esté hablando. Los teólogos le llaman a esta ceguera, a esta situación, la total incapacidad humana. Es una doctrina calvinista. Bueno, en Juan 4:12 al 14, la mujer le dijo, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y Jesús le respondió, cualquiera que bebiere de esta agua de este pozo volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Bueno, en Jeremías capítulo 2, me acuerdo perfectamente que hay una profecía de que Dios le dijo a Jeremías que su pueblo lo había dejado por andar siguiendo a ídolos paganos, y les dijo que eran todos esos ídolos paganos, todos esos sistemas paganos de religión, eran cisternas que no contienen agua, cisternas rotas que no contienen agua, y la gente buscando saciar su alimento, su sed espiritual en esos ídolos, y no encuentran satisfacción. Bueno, la respuesta directa de Jesucristo a esta pregunta
de la mujer: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Sí, amable dama, soy superior a Jacob, y mi regalo también es superior. Jacob les dio esta agua, mi regalo también es superior. Mi agua también es superior. Mis hijos y mis hijas también son superiores al mundo. Nunca mueren, nunca mueren, tienen vida eterna. Notemos las características del agua que ofrece Jesús. Uno, es un don de Dios. Un don de Dios. No lo podemos obtener ni merecer. Es un don, regalo. También dijo Jesucristo, bueno, si conocieras el don de Dios, bueno, es una agua viva. Otra característica, es una agua viva. Agua viva significa no estancada, es corriente que fluye, salida de un manantial pura. Bueno, es agua viva. 3, el que beba de esa agua no tendrá sed jamás. Tiene satisfacción plena de su alma, para que ya no busques en esta religión, en esta filosofía, en este código moral, en esta iglesia. No, para que ya no tengas sed espiritual jamás. Versículo 14. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y entonces otra característica de esta agua es que se convierte en fuente. Se convierte en fuente, o sea, es continua, nunca para de fluir dentro de nosotros. Será en él una fuente, versículo 14 dice, Juan 4:14, será en él como una fuente de agua. Esta agua de vida salta para vida eterna, salta para vida eterna, da vida eterna. Esta agua, y Jesucristo es el agua. Notemos que la respuesta de Jesucristo es: mi superioridad resulta en tu salvación. Jesucristo es superior a cualquier religión, a cualquier líder religioso. Menciona a los que quieras: Buda, Mahoma, Confucio, Hare Krishna, el Dalai Lama. Es superior a cualquier religión. El hinduismo, el sintoísmo, el espiritismo, el mormonismo, cualquier otro ismo, no satisfacen. Son cisternas rotas que no contienen agua para tu alma. Dios te dice que el alma sedienta se acerca a todos ellos. Dios dice que el alma sedienta se acerca a todos ellos, y son cisternas rotas, no contienen agua. Pero Dios te dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias prometidas firmes a David para ti. Dios te bendiga. Amén.